Cuando me propusieron venir acá dije que sí, encantado. A Marcela la conocí en un conflicto. Y la verdad que fue un conflicto muy interesante porque era el conflicto de Radio Mitre, donde a mí me tocó ser defensor del pueblo en ese momento y yo era adjunto en ese momento, todavía no había sido titular. Y me llaman porque hay un conflicto justo con los vecinos de Radio Mitre. Claro, la que había motorizado el conflicto con la radio era esta vecina. Y en síntesis, ese conflicto era porque había recitales frente a la radio y esos recitales lo que hacían era perturbar teóricamente la vida de los vecinos. Yo prefiero hablar de un campo más amplio, que es este de la gestión constructiva de conflictos. Y el construir verdades y el construir realidades a partir de diferentes valores hace que las ambigüedades, las ambivalencias, las polivalencias sean parte de los supuestos de donde parte cada uno para mirar lo que puede ver. Y es así que lo que antes decíamos de modo muy gráfico que se daba en la vida cotidiana, como las cuestiones de incertidumbre, de complejidad, que tienen que ver también con la realidad de hoy en día, a mí me gusta atravesarlo con algunas D, con las primeras 3 D que Portantiero hizo mención en la primera etapa de nuestra recuperación democrática, que decía que dependencia, desarrollo y democratización tenían que ir de la mano, pero que con eso solo no alcanzaba para darle contenido a la democracia. Discutir esas 3D era parte de la etapa que nos tocaba vivir. Pero si no buscábamos una vuelta de tuerca, la democracia representativa como tal iba a perder contenido y de hecho estaba perdiendo contenido cuando lo planteaba. Él lo hizo ante un consejo de rectores en ese momento diciendo: esto fue el paradigma que nos acompañó desde la recuperación de la democracia hasta ahora. Habían pasado 4 o 5 años de democracia nomás. Claro que después vino García Canclini y agregó otras 3D en un libro muy lindo que tiene, que es Desiguales, Desconectados y Diferentes. Y esas 3D tienen que ver con el resurgimiento de las reivindicaciones a partir de la identidad, a partir de lo identitario. Cómo el boom de las identidades empezó a generar la búsqueda de un lugar como espacio referencial, histórico, identitario, lugar como ámbito de disputa, lugar como lugar de posicionamiento político también. Y estas 3D, a la exclusión natural que tiene las desigualdades sociales de Latinoamérica, yo le agregaría otras 3D para poder pensar juntos esto que creo que tenemos que pensar de nuevo, para entender los conflictos complejos o la complejidad de la etapa con este tipo de conflictividad. ¿Qué son los desamparados, los desafiliados del sistema de Robert Castells y los desahuciados? Porque si no los tenemos en cuenta, vamos a hacer una construcción de instrumentalizaciones que tienden a ser un producto de clase. Y a mí me gustaría evitar esto de pensar solo para los integrados, porque cada vez más se produce pensamiento tendiendo a invisibilizar lo que es tangible y que es visible, pero generamos barreras de invisibilidad al otro que nos provoca este tipo de exclusión, incluso exclusión de su existencia. Esto como la eutanasia cultural, ¿no? Como que el otro no está y no me importa. Y desde dónde construyo en nosotros para decir esto también es importante.
Entonces, a mí con las 9 Ds me pasa algo que tiene que ver con que cuando aprendí mediación hace unos 20 años atrás, me enseñaron que esto era un campo sistémico y que estaba en el mundo de las relaciones que se daban dentro de la teoría general de los sistemas, esto que viene de Palo Alto, que muchos de ustedes ya lo conocen, que no tiene sentido que abreve tanto sobre la temática, pero sí algo tan simple como que se va de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro y vamos atravesando estadios en los cuales todo depende de la estructura del otro sistema y el otro sistema contiene el otro sistema porque dentro de cada sistema hay subsistemas. Y lo cierto es que en el orden de lo social, uno puede decir que una cuestión, una relación está enmarcada en un subsistema social y que esto a su vez está englobado en un sistema. Pero esa relación y esa cuestión que está enmarcada en un subsistema social, antes, especialmente en la época del Fordismo, especialmente en la época de la industrialización, tenía características muy propias, que eran la fábrica, el barrio, el trabajo seguro, la jubilación en el lugar donde se trabajaba, el hijo en la fábrica, la hija en la fábrica del lugar donde uno trabajaba. Y esto obviamente está absolutamente desmoronado. Claro que ahí también había una configuración de un orden. Estaban las fuerzas del orden, había cierto grado de vínculo con la autoridad. Los guardapolvos blancos inspiraban confianza. El uniforme inspiraba confianza. Todo eso en un orden preestablecido de época. Claro, terminó la época. Lo bueno es que tomemos conciencia que terminó, pero esto termina no solo con la globalización, mundialización, donde nuevos actores sociales, políticos y económicos generan una nueva realidad dentro de lo local y a su vez las ciudades generan despliegues, porque le abren las puertas al mundo, y a su vez la gente dentro de las ciudades se repliegan en nombre de preservar sus identidades y su cultura, y a su vez a esos despliegues y repliegues hace falta pensar los pliegues, y esos pliegues, entre los repliegues y los despliegues que tiene la nueva realidad que nos toca vivir, son los pliegues de esos espacios intermedios en los cuales nosotros tenemos que producir nuestro pensamiento. Esos intersticios, esos lugares comunes, esos espacios de encuentro. Claro que si a esto le agregamos características de la etapa como el miedo, la relación con la alteridad, con tensiones y fricciones, el tema cómo se instaló de la inseguridad desde lo urbano hasta físico, diciendo que es producto también de época, especialmente después del 11 de septiembre, todos lo sabemos, yo no tengo que ahondar en cosas que son obvias. Hace que nuestra sociedad sea una sociedad que la tengamos que entender en su debida dimensión. ¿Por qué? Porque ese paradigma anidado, donde se daban las cuestiones dentro del subsistema social, que tenían que ver con algo muy preestablecido, hoy, para poder pensar en la teoría general de los sistemas, veo que se me hace imposible enmarcar lo social en esa teoría general. Entonces, claro, si yo pienso en la mediación o pienso cualquier tipo de intervención dentro de lo que puede llegar a ser el orden preestablecido, me voy a encontrar con que tengo que discutir nuevamente el orden, tengo que ver quién ordena el orden, tengo que ver si lo que antes ordenaba el orden hoy sirve para ordenar el orden, porque todavía hay una cultura organizacional, político-institucional que cree que el orden lo ordena lo que antes ordenaba el orden. Y por otro lado hay un andamiaje y un andarivel social que no tiene absolutamente nada que ver con esa dinámica de ordenamiento del orden que teóricamente lo hacía un punto de fuga que era básico. A mí me pasa cuando le trato de enseñar derecho a mis alumnos.
Yo soy titular de cátedra de la UBA, de Derecho Latinoamericano, y me tocan temas muy lindos como tierra, ambiente, deuda externa, para poder hablar. Entonces, en esos temas donde el orden era un orden que lo daba el cumplimiento de la ley, y ese era el punto de fuga, que se cumpla la ley, que lo daba la institución política del Estado. Ese pensamiento lineal que nos lleva a ese lugar de definición de temas no es más lugar de definición de temas. Claro que esto forma parte de la incertidumbre de la etapa y de la complejidad de la etapa. En buena hora, si esto es parte de la complejidad y de la incertidumbre, que lo veamos de este modo. Tenemos exclusión social, tenemos desigualdad social, tenemos miedos, invisibilizamos teóricamente a la otredad desde una configuración de un nosotros que es bastante ambigua y ambivalente. Y entonces el producto de la etapa o el subproducto de la etapa no es más el orden social, sino es la discusión de cómo se genera un nuevo orden. Claro que para antes el orden lo ordenaba también el sistema judicial. Y lo cierto es que pensar en mediación, yo no quiero hacer reduccionismo, ¿sí? Pero quiero bajar 4 o 5 peldaños para poder decir algo que me parece elemental y volverlos a subir y seguir en esta dimensión. Pensar en mediación, como muchos de los mediadores que están aquí, de los cuales formo parte, hace que pensemos en tratar de contribuir para resolver problemas. Pero la misma palabra resolución también está en juego hoy. Porque si resolvemos los problemas, teóricamente atacamos el síntoma y no la enfermedad. Y la enfermedad tiene mucho más que ver con todo esto que vengo diciendo hasta ahora, que obedece más a incertidumbres y complejidades, que los síntomas de la etapa. Entonces yo tengo miedo que nos compremos que la mediación es la panacea para solucionar todo tipo de problemas que provienen del campo social. También, como la justicia entiende que esto tiene cierto sesgo de politización, como la política judicializa todo, lo que tenga olor a política se judicializa, y la justicia forma parte del poder del Estado. La justicia por lo general devuelve con el mismo grado de politización lo que recibió politizado, con lo cual lo hace más complejo todavía. Disculpen si empiezo problematizando y no trayendo soluciones mágicas, pero mi interés es que pensemos de nuevo y juntos. Es más fácil para mí decir, miren, la mediación es solución, como dije durante 20 años. Es más fácil para mí decir, miren, si hay un conflicto, optemos por la mediación, porque la mediación canaliza ese tipo de conflictividades a partir de lograr el verdadero protagonismo por parte de las partes que tienen un conflicto. Es más fácil para mí decir que no solo la gente encuentra su acceso a justicia a través de la mediación, sino que también sienten que están haciendo justicia. Todo esto es así, pero la realidad es que llevado esto al campo de lo social, estoy obligado a problematizarlo y no hacerlo tan sencillo, porque si no puedo ser cómplice de un sistema que sojuzgue más, porque si no puedo ser funcional a cosas que aprendí trabajando en diferentes campos de acción. Miren, yo trabajé con todos, con piqueteros, con movimientos sociales, con movimientos, con ONG, con los indignados en España, con migrantes en Italia. He trabajado en muchos campos, he trabajado temas de posconflicto en Colombia, trabajé con la reforma agraria en Bolivia, viví en Bolivia con el tema de reforma agraria, lo viví muy de cerca, trabajé todo lo que es el tema de periodismo y conflictos.
Y la verdad es que a mí en España me dijeron dos frases que me movieron mis pilares de pensamiento, me movieron mis pilares de sostén. Uno es, ¿se va a acabar la paz social? Y otro es, el diálogo es funcional a la troika financiera internacional. Troika financiera que está representada por el Banco Común Europeo, por la Comisión Económica Europea y por el Fondo Monetario Internacional. Mis dos pilares de sostén, el diálogo y la paz social. El actor social viene y los denosta. ¿Por qué? Porque dice que casualmente los dos pilares que sostienen mi objeto de estudio, mi lugar de trabajo, mi contenido filosófico, están absolutamente cuestionados por los propios actores sociales. Entonces digo, si yo no pienso alrededor de esto, voy a generar una hipocresía. O voy a seguir trabajando con tanta liviandad que hago que no me doy cuenta que verdaderamente puedo estar haciendo daño en vez de estar haciendo el bien. Entonces estoy obligado a ponerlo arriba de la mesa y a compartirlo. Digo, el diálogo, y ojo que esta apertura de problematización va hasta las 4. Después de las 4 vamos a ver cómo se trabaja, vamos a ver instrumentos. Pero yo pienso alrededor de esto y digo, alrededor de toda la mediación hay un pensamiento instrumental e impugnatorio. Todo pasa por herramientas. ¿Sí? Para cualquier tipo de situación tenemos una herramienta que busca determinado tipo de opción. Para los que no conocen mucho de mediación, nosotros tenemos algunos modelos que son muy típicos, que es el modelo circular narrativo, el modelo transformador y el modelo de Harvard, que encuentran a través de sus objetivos determinado tipo de salidas para cada tipo de caso. Y como cada caso comanda, en algunos nos conviene tener un objetivo, en otros tener otro objetivo y en otros tener otro. El de Harvard, por ejemplo, tiene como objetivo lograr acuerdos, que es lo que más se utiliza en tribunales. ¿Y por qué es lo que más se utiliza en tribunales? Porque tienen las famosas estadísticas que dicen, ¿llegaron a un acuerdo o no llegaron a un acuerdo? Si no llegaron a un acuerdo, pareciera ser que no terminó la mediación. Y la verdad que la mediación es mucho más que eso, que un acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente a través de otros modelos, como por ejemplo el modelo circular narrativo, puede buscar el cambio de historia. Y uno puede colaborar como tercero que contribuye para que ellos busquen algún tipo de entendimiento, que ese cambio de historia signifique el entendimiento. No necesariamente el acuerdo, sino el cambio de historia. Y luego está el modelo transformador, que es un modelo que tiene que ver con la revalorización y el reconocimiento, y a partir de esa revalorización y el reconocimiento buscar el cambio de relación. Entonces, fíjense cuántas posibilidades que tenemos a través de unos 3 modelos típicos. Hay muchos más, pero son los 3 modelos típicos. Uno es lograr acuerdos, otro cambiar la historia y otro cambiar la relación. O sea, si trabajamos bien los terceros que nos involucramos en el conflicto, y cuando digo involucramos, está en juego esto de si somos o no imparciales. ¿Somos tan imparciales? Quiero contarles una anécdota. En Bolivia se inauguró un Congreso Mundial de Mediación con Evo Morales en la inauguración. Llegó Evo, se sentó y dijo, yo no conozco un solo mediador que sea imparcial. Como actor social, he pedido muchas veces que se involucrara algún tercero y nunca vi que hubiera ninguno que pueda decir yo soy imparcial. Y es muy respetable la postura de Evo, primero por ser uno de los actores sociales de Latinoamérica que tiene los zapatos más gastados, porque ha caminado como muy pocos actores sociales. Segundo, porque a él le tocó buscar a la Iglesia, a la Defensoría del Pueblo, y casualmente él decía, cuando busqué estos actores estaban de algún modo posicionados ya, estaban con algún grado de involucramiento tal que no les permitía esa imparcialidad. Entonces él pregunta, y nos dejó reflexionando a todos los que fuimos teóricamente en condición de especialistas, ¿hay imparcialidad? ¿O hay una necesidad de búsqueda permanente de equidistancia donde la legitimación permanente de las partes nos permitan seguir estando donde estamos?
Entonces tiene que haber una co-construcción entre los actores en conflicto y el tercero que está allí, de una legitimación permanente para garantizar esa imparcialidad. Y decir que el mediador es neutral ya es una utopía. Que los libros dicen que son neutrales, ¿sí? Eso ya es utópico, porque nadie es neutral. No somos tan insípidos, incoloros como para ser neutrales. Cuando escuchamos cosas nos resuenan, generan nuestros supuestos determinado tipo de hipótesis, esas hipótesis generan determinado tipo de acciones y con esas acciones trabajamos los que trabajamos. ¿Y cómo tenemos llenado el disco rígido cada uno de nosotros como para poder entender desde dónde partimos? Porque tu cultura es tuya. Y cada uno aparte tiene identidades múltiples. No es solo tu identidad, sino tenés identidades múltiples. Hay un libro fantástico de Amin Maalouf que habla de esto casualmente, que vos no sos, eras abogado y ahora sos mediador, o abogada y ahora sos mediadora. No, 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 no. Vos sos abogada, mediadora, madre, todo eso más el cúmulo de cosas que te pasaron en la vida. Y todo eso sos vos, porque son todas tus identidades puestas en tu persona. Y la verdad que es así. A mí me gusta que integremos, ¿no? que asesinemos cosas que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y la verdad es que todos somos el cúmulo de nuestras propias identidades. Entonces, si tenemos tantas identidades que nos formatean el disco rígido y eso hace que nuestros supuestos generen hipótesis y esas hipótesis generen acciones, quiere decir que la neutralidad ya se ve de algún modo teñida por toda esta construcción, que en verdad es un constructo, pero sí es así, está teñida. Entonces, ser tan neutral como teóricamente supimos aprender y supimos escribir los que alguna vez escribimos algo sobre esto, es bastante difícil, yo diría que es imposible. La imparcialidad, se buscó un término muy lindo que lo trajo Sarah Cobb, que ella dice, miren, mejor hablemos de multiparcialidad. ¿Y por qué de multiparcialidad? Porque de ese modo puedo ir hasta la parte, volver, ir hasta la otra parte y volver y no estar con ninguno. Porque de hecho, yo tengo que escuchar la narrativa de uno, tengo que escuchar la narrativa de otro, tengo que estar involucrado, estoy involucrada, y esto hace que forme parte del vínculo con uno y el vínculo con otro. Esto no quiere decir que yo pierda mi lugar de tercero, ni me voy a inclinar a favor de uno o del otro, pero voy a estar involucrado. Y luego vino John Paul Lederach a decirnos, no, mejor hablemos de equidistancia construida de modo permanente. Y claro, y yo les dije los 3 modelos de mediación, y Lederach trae una mirada de una cuarta subespecie a todo esto que dice, miren, no hablen más de resolución de conflictos, hablemos de transformación de conflictos. ¿Por qué? Porque si queremos resolver los conflictos, lo único que vamos a lograr es tocar el síntoma y nunca la enfermedad. Es trabajar sobre el episodio y no el epicentro. Es trabajar sobre lo que se ve, que es el contenido, y no sobre las causas raigales que le dan vida al conflicto, donde está el contexto relacional y donde está también la identidad y la cultura. Entonces, si verdaderamente queremos trabajar el conflicto, lo tenemos que trabajar de un modo integral. Ahora, cuando las partes traen el conflicto, traen el síntoma, traen lo que forma parte del contenido, no te traen lo que está abajo. Si lo trabajás bien es porque emergió. Pero si no, la gente vuelve con su problema resuelto, pero no transformaron el conflicto, con el conflicto sin resolver. Yo quiero ser más gráfico con esto, me ha pasado muchas veces. Conflicto vecinal, donde un vecino se la agarra con el otro por un ruido molesto. Y le molesta el ruido molesto. Y quizá le molestan otras cosas del otro, pero no le molesta el ruido molesto. Le molesta el ruido molesto que hace este vecino. Puede tener una raíz xenófoba, no me importa el problema. Puede ser que se la agarró justo porque en su cabeza ser extranjero es mala palabra y este era extranjero, entonces bueno, me molesta el ruido que hace este fulano. Si fuera otro fulano que no fuera extranjero, quizá no me molestara. Y esto puede tener una base xenófoba, pero no lo tomemos desde ahí.
Tomémoslo simplemente en el tema que nos traen a mediación. Ahora, si nos traen solo eso a mediación y nosotros resolvemos eso, en verdad, el conflicto se lo vuelven a llevar a su casa. Y por eso digo que para poder entender de este tipo de cuestiones hace falta ahondar un poco más en la problemática de hoy. Y Galtung nos traía el tema de las violencias. Él decía, hay violencia directa, pero también hay violencia estructural y cultural. La directa es la que vemos, la estructural y la cultural es la que está abajo, la que no se ve. Generalmente, cuando llega a mediación un conflicto, llegan con temas de violencia directa. Pero las cuestiones de la violencia cultural y estructural que vienen abajo y que no se ven, no se tocan. Yo se lo he dicho, y no comparto del todo esto que sea lineal, donde vemos una violencia y las demás no las vemos. Especialmente en Latinoamérica, donde la exclusión social te hace ver todas las violencias. Y aparte, Javier Aullero tiene un trabajo muy bueno que al estudiar el conurbano bonaerense, él plantea que las violencias son encadenadas. Dice, si tiene un problema un narco con otro en una esquina, seguramente el otro va a querer quemarle la casa. Y antes de quemarle la casa, la madre se va a enterar de esto y lo va a querer matar al hijo. Lo va a tratar de decir, mira nene, no me traigas más estos problemas a casa, andate de acá. Y a esto, antes de irse de acá, va a tener problemas con alguien porque se va a llevar algo de dentro de la casa, va a robar algo dentro de su propia casa para poder cubrirle algo de lo que él le debe al narco. Todo esto es una violencia encadenada porque surgen todas las violencias, emergen todas las violencias todas juntas. La estructural, la cultural y la directa. Entonces no podemos hablar más que vemos solo el iceberg, la punta del iceberg de la violencia directa. Vemos todas las violencias, como también yo diría que lo que plantea Lederach, que hay un episodio y un epicentro, que hay un arbolito, dice Lederach, y que debajo del árbol están las raíces, y que nosotros vemos el árbol y que a veces queremos cortar el árbol, y que por más que cortemos el árbol, la raíz va a seguir estando, se va a expandir, y van a resurgir muchos árboles de esa misma raíz, no el mismo árbol solamente, porque no metimos la mano en la tierra y trabajamos el verdadero conflicto. Yo diría, hoy hasta se nota, dentro de las lógicas de la exclusión social, la transparencia de la tierra. Hoy vemos las raíces. Y en esto, Fajardo, que es el ex alcalde de Medellín, dijo algo muy gráfico y que sirve para poder entender de esto. Fajardo dijo, miren, este es un árbol y este es otro árbol, que están unidos por una misma raíz. A este árbol lo voy a llamar violencia y a este árbol lo voy a llamar desigualdad social. Donde tire de un arbolito, la raíz me va a tirar para abajo el otro arbolito. Con lo cual, si no trabajo los dos árboles juntos, no voy a poder trabajar nunca un conflicto. Y creo que tenemos que pensar no solo con las 9 Ds, sino también con esta dinámica donde hoy todo se ve y donde no podemos tapar el sol con un dedo. Los conflictos denotan cosas y no podemos vivir en sociedades sin conflictos, especialmente en lo social, porque si quisiéramos eso seríamos más que perversos. O buscaríamos el orden del status quo. Y después, la pregunta es, ¿qué hacemos con la mediación? Especialmente en este tipo de conflictividad. ¿La utilizamos para todo? Porque si yo quiero utilizar sistemas de mediación para atender la conflictividad social, tengo que ver quién me manda, quién me paga y para qué me quieren ahí. Y entonces incorporo un tema ético.
Una vez me piden que me introduzcan el conflicto de Andalgalá. Me lo pide el ministro de Justicia de Catamarca. Andalgalá es la sociedad posiblemente más dividida de la República Argentina, y no por la polarización política, sino por la polarización de los que están a favor y los que están en contra de una mina. Parecido a Esquel, muy parecido a Esquel, y muy parecido a muchos lugares muy cercanos a ustedes. Pero realmente yo nunca vi una ciudad tan dividida, donde los que están a favor y a fondo, y los que están en contra y a fondo. O sea, el posicionamiento es altísimo. Cuando estoy yendo al Andalgalá, me encuentro con que el diario El Ancasti titula, a las 6 de la mañana leí el diario, cuando salí de la ciudad de Catamarca para ir hacia Andalgalá, son 3 horas aproximadamente, 2 horas y media, y llevé el diario en la mano. El titular del diario era: mediador internacional viene a introducirse en el conflicto de la minera. Yo lo leía y digo, bueno. Cuando estaba por llegar a Andalgalá, empezaba a escuchar las radios de Andalgalá que me estaban recibiendo no amablemente. ¿Y quién es este para venir a meterse acá? ¿Y qué cree este? Y leían los comentarios de los ambientalistas. Los ambientalistas que decían, seguro que le pagó la minera. Y la verdad que yo iba a ayudar a ver cómo se podía ayudar en ese conflicto, que tenía que ver con lo social, no tenía que ver para mí con la minera, no tenía absolutamente nada que ver, pero como cada medio posiciona la noticia en función de su propia agenda, para el diario Lancaster era importante posicionar esto de que iba a haber algún tipo de salida al conflicto de la minera, especialmente por La Lumbrera y por Agua Rica, que son las dos empresas que están lidiando por allí. Bueno, lo cierto es que llegó el lugar y se hace una reunión en el Club Social convocada por el Consejo Deliberante, donde tenía el activo social más importante de la ciudad. Cuando digo activo social más importante, lo digo porque ellos mismos lo eligieron, entendiendo esto que nos enseña a nosotros Lederach, que es los quienes estratégicos. Estaban los quienes estratégicos. O sea, son las personas clave que pueden tener incidencia en el nivel alto, en el nivel bajo, y a su vez que pueden trabajar en los niveles medios también. Entonces estaban los directores de escuela, la policía que venía de una represión con los ambientalistas que se presentaban diciendo yo soy fundamentalista por la paz, otros yo soy fundamentalista por el agua, otros yo soy fundamentalista por la vida. No se presentaban con nombre, decían yo soy fundamentalista por algo. O sea, estaba tan posicionado todo esto que así eran las presentaciones. Me llamó mucho la atención. Estaban algunos concejales, estaba el intendente electo, no asumido todavía, no estaba el intendente en funciones, en ejercicio. Había muchos periodistas, había docentes, había los militantes de las ONGs de la zona. Bueno, estaba el activo social. Y había representantes de la empresa también. Llego y lógicamente fijo una posición que tenía que ver a lo que iba. Miren, yo vengo acá a trabajar la conflictividad social. No vengo acá a trabajar un tema de la minera. Aparte, si necesitan un mediador para la minera, no me convoquen a mí porque yo no estoy de acuerdo con la explotación a cielo abierto y tengo una posición tomada. Creo que sería absolutamente parcial en este conflicto, con lo cual mediador no podría ser. Entonces a partir de ahí pude trabajar, y los hice trabajar en grupos, y surgió algo muy, muy rico. Primero, que hablaron entre todos, cosa que no hacían desde hacía mucho tiempo. Y segundo, que dijeron que el tema de la violencia en los niños de Andalgalá era una transmisión de los grandes por un tema cultural. Y que si no cambiaban eso, no iba a cambiar nunca la dinámica de las violencias que existen en Andalgalá. O sea, con el tema de la mina no se pusieron de acuerdo ni a favor ni en contra porque no trabajaron ese tema, pero trabajaron la raíz del conflicto. Trabajaron temas de identidad y de cultura del lugar, que fue mucho mejor que trabajar cuestiones del epifenómeno, del episodio.
Y la verdad es que si a los conflictos no los tomamos desde allí, los tomamos mal. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado provee mediadores a conflictos sociales? ¿Desde dónde aparece en un conflicto social un tercero mediador? Por lo general de la mano del Estado. ¿Cuál es la mirada del actor social con ese representante del Estado que va a trabajar con un conflicto social? Este viene a aplacarnos. Esta viene a callarnos, a silenciarnos. Entonces, antes de empezar, ya denostan al mediador, que era algo muy típico que habitualmente acontece en cualquier tipo de conflictividad y que me lo plantean los mediadores de conflictos sociales y me dicen, bueno, pero ¿desde dónde? ¿Cómo? Si yo me capacité para esto, tengo todas las herramientas para esto, ¿puedo intervenir en el conflicto? ¿Desde dónde puedo intervenir en un conflicto social? Hace poco fui a Chile, invitado por los estudiantes en lucha y también por la Universidad Hurtado. Y en Santiago venían de una movilización muy fuerte, de una represión muy fuerte. En ese salón estaban los policías y estaban los estudiantes. El mismo título. Y los policías vinieron vestidos de civil. Claro, yo no quiero de ningún modo ser lombrosiano porque no lo soy, pero se notaba. Les aseguro que se notaba. Y los estudiantes lo notaban. O sea, eran 20 de la misma edad, el mismo perfil, y no es bueno ni malo, simplemente que se notaba. Y entonces surgió una discusión muy linda allí, de decir qué tipo de Chile tenemos. Y yo partí todo esto contándole la anécdota del señor que me llevó al lugar. Porque el mejor modo de hacer una intervención es también haciendo un taller. Es convocando a las partes que están en conflicto a que se junten. Después vemos para qué, pero que se junten. Y les conté esta anécdota. Le dije que el señor que me había ido a buscar al aeropuerto, me contaba que él tenía 3 hijos universitarios y que él estaba orgulloso porque los 3 hijos universitarios, uno no había terminado, 2 estaban por terminar y él estaba logrando el sueño de su vida. Y le dije yo, ¿y usted trabaja en el remis? Siempre sí. ¿Cuánto gastó por hijo? Y me miró firme y me dice, hay unos $70.000 por la universidad de cada uno, más o menos. Pero acá con sacrificio, trabajando doble turno, lo he podido hacer. Entonces yo al señor le contaba que acá en nuestras universidades nosotros no tenemos que tener esos gastos. Y el señor me decía, sí, pero ustedes están muy mal formados. Entonces yo le decía, primero no le puedo aguar la fiesta a este hombre. ¿No? Sueño de su vida. Claro, si es el sueño de su vida, como decís vos, yo no le puedo decir, hice el colegio con guardapolvo blanco, fui al colegio secundario público, hice la universidad pública, mis posgrados por lo general fueron casi todos públicos, me salieron muy baratitos. Yo si le digo todo esto, y aparte que le saco el cuadro de que soy un animal, le arruino su... Pero claro, no es para tomárselo tan a gracia, porque es una generación que piensa así. Y no está ni mal ni bien, sino simplemente le introdujeron eso como un valor y lo tienen como un valor. Y ellos miran desde donde pueden ver. Ha trabajado toda su vida, entonces le empecé a preguntar cosas de él y le dije, bueno, ¿tiene casa propia usted? No, alquilo. Se gastó $200.000 para la educación de sus hijos y nunca pudo tener su casita. No habla ni bien ni mal, sino simplemente que hoy tendría su casita. ¿Cuánto le costó comprar el auto este? $22.000.
Y todo esto lo hice con el sacrificio de mi trabajo. Fui primero, tenía una heladería, después de la heladería la vendí, compré el autito, bueno, y con esto empecé a trabajar. Bien. Yo le volví a decir, bueno, ¿y no piensa que si la universidad fuera pública o la reivindicación que tienen los estudiantes, esto no podría tener algún tipo de salida? No, porque lo que ellos no quieren es entender que tiene que haber un orden y con sacrificio ese orden se cumple. Bueno, terminó ahí. Yo no le dije ni que yo no era una bestia, porque tampoco creo que no lo soy, ¿no? Digo, haya él con su fiesta y con sus creencias. Si sus creencias son pilares del sostén de lo que hizo en su vida, bienvenido sea, y soy muy respetuoso con eso. Ahora, lo cierto es que cuando les conté todo esto, empezaron a discutir entre los policías y los alumnos en la sala. Y la discusión fue muy rica, al punto tal de decirle a los alumnos a los policías: nosotros entendemos que ustedes piensen esto, porque nuestros padres piensan esto, que con sacrificio nosotros podemos estudiar. Pero nosotros no estamos dispuestos a que nuestros hijos piensen esto. Terminaron abrazados los policías y los chicos estos, con un pensamiento común, diciendo: ¿por qué no la universidad pública? Y a mí me pasó de trabajar también con la gendarmería, que me pidieron tener un encuentro con la gendarmería acá. Y con Francisco Díez fuimos a capacitar a la gendarmería, especialmente aquellos que van a los cortes de ruta, porque van sin armas, van a hablar. Nos parecía que tenían que tener instrumentos y herramientas para poder trabajar bien. Y más allá de los pruritos, prejuicios que yo puedo tener en lo particular, creo que muchos de ustedes quizá también lo tengan o no, y no viene al caso, lo cierto es que hace bien darse un baño de vínculo con las realidades distintas. Y los gendarmes me decían: miren, hay ciertos conflictos donde el otro saca un arma y te tira. ¿Y eso ustedes lo llaman criminalización de la protesta? Y que te dejan pensando, porque decís, bueno, no todo es lineal. Y como no todo es lineal, necesitamos pensar alrededor de esto salidas que nos permitan entender que cada caso es único, que para cada caso tenemos que introducir situaciones de contexto que no están preestablecidas, sino que tiene que haber una lectura propia del contexto en el cual se está desarrollando ese conflicto. Y al mismo tiempo tener en cuenta que no podemos trabajar conflictividad social sin entender por qué el que conflictúa, conflictúa. Y desde una dinámica estatal, como pasa con la cultura organizacional del Estado, que se introduce el conflicto cuando el conflicto ya escaló a punto tal que más que llamar mediadores tenés que llamar bomberos. ¿Por qué? Porque con esto de, bueno, como los conflictos sociales salpican políticamente, mejor no nos metamos. Y cuando te metés con la peor cara del Estado, que mandás las fuerzas del orden, teóricamente. ¿De qué orden?, pregunto yo. Estoy haciendo un trabajo desde hace 6 meses con los hospitales en Rosario, por la violencia en las guardias. Y hicimos todo un programa con Nilda Santoro, un programa muy lindo que tiene que ver con ir a los hospitales, charlar con las guardias y al mismo tiempo hacer trabajos intersectoriales. Y claro, la Asociación Médica de la República Argentina decía: hay que cerrar los hospitales. Y van a ver cómo indefectiblemente hay que discutir el espacio público para poder entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Claramente vamos a tener que discutir de lo que es el formateo de los medios hacia la opinión pública para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de esto. El rol de los medios en la conflictividad social para entender de qué hablamos cuando hablamos de esto.
y ver cómo todo esto, puesto en un abanico, funciona como un sistema, queramos o no, que se retroalimenta armónicamente. Y esa retroalimentación tiene que ver también con la reacción inmediata de algún actor social, que teóricamente, por ser sindicato, lo que menos puede ser es un planteo del cierre del espacio público que es el hospital. Sin embargo, como eso te da un poder mediático, lo más fácil que te sale, eso te da una aparición mediática, eso produce un acontecimiento mediático, lo más fácil que sale al actor social cuando tiene la posibilidad de generar un acontecimiento mediático es comprar también lo discursivo para incorporarlo dentro de ese sistema, así lo discursivo sea contrario a su propio pensamiento, porque el valor que tiene el impacto mediático es mayor que lo que se dice en la cabeza del propio actor social. El actor social hace lío para salir en los medios de comunicación, si no, no sale. Porque tiene que desplazar las otras agendas. La agenda del que publicita en los medios es la tercera agenda o la primera, no es en orden de prelación. En las redacciones, los jefes de redacciones saben claramente que a veces prima más el que publicita que la nota, que la noticia. Vos que fuiste director de prensa, director de un área de redacción, sabés claramente que a veces tenés que luchar contra esa realidad. Y el buen periodismo, ¿dónde queda? Y el buen periodismo a veces queda abajo de la mesa porque prima más la agenda de que publicita. Y después está la agenda de los gobiernos en los medios de comunicación o de los actores sociales en los medios, que a veces tienen los medios, que a veces posicionan temas en los medios, pero a veces ponen dinero en los medios que si no, no tienen agenda en los medios. Entonces todo esto cuenta al momento de posicionar un tema en los medios de comunicación. Y la inseguridad urbana es un tema de la agenda de los propios medios en los medios de comunicación, no es solo del hecho de la noticia en sí, sino con esta agenda no pujo contra ninguna de las otras, no le piso los talones a ninguna agenda, desde la lógica de los medios. Cuando impongo un tema de violencia urbana o de inseguridad urbana, lo único que estoy haciendo es promoviendo una temática que no me trae problemas. Porque es un tema que parece una entelequia, donde los gobiernos del todo no se hacen cargo, donde los actores sociales no tienen nada que ver y donde el que publicita no tiene ningún interés. Entonces, de hecho, no le piso los talones a ninguno de los medios cuando posiciono estos temas. Y aparte el tema vende, porque forma parte de la noticia que está deseando la gente recibir. Ahora yo me pregunto, ¿por qué necesitamos que nos den tanta inseguridad urbana? ¿O por qué necesitamos que nos den tanto conflicto? ¿Somos morbosos? ¿O es parte también de lo que nosotros pretendemos conocer de lo que pasa en la sociedad? ¿O es una pretensión co-construida entre nosotros y los medios de comunicación? Así todo, el que se cierren las guardias de los hospitales obedece a toda esta lógica. Entonces, que venga un actor social y diga que se cierren las guardias, dejando al espacio público, del hospital público, sin el lugar público, con ese mismo contrasentido, se suma también la agenda de los medios de comunicación que promueve esto. Entonces, ¿cómo generar todo un camino inverso al ya construido? Y a la expectativa social que tiene que ver con cuídenme, protéjanme. Y esto tiene que ver de cómo se abordan los conflictos complejos, desde una dinámica también de mediación. Entonces digo, fíjense cuántos escenarios donde uno puede promover determinado tipo de espacios dialógicos a los efectos de poder encontrar salidas a los conflictos, en tanto y en cuanto sepamos claramente todo lo que está en juego en la conflictividad social. En tanto y en cuanto sepamos que el caso comanda, cada contexto es único, cada conflicto es único, no todos los conflictos nos pueden generar ejemplificación. Y al mismo tiempo, como si nosotros nos basamos en la dinámica de la cultura organizacional del Estado, podemos caer en una complicidad en la cual no es ética.
Por eso hay modos de abordar los conflictos que lo vamos a ver en la segunda parte de este encuentro. Hay instrumentos y herramientas. Yo igual pienso que todo esto sin contenido no tiene sentido, porque podemos hacer mucho daño con esas herramientas si no sabemos en dónde las aplicamos y por qué las aplicamos y con quién las aplicamos. Y por otro lado, creo que todos podemos ser parte de un dispositivo que atienda la conflictividad social compleja. Porque no necesariamente tenemos que ser terceros en un conflicto. Ya siendo opinión pública somos parte del conflicto. Ya siendo actores indirectos somos parte del conflicto. Ya siendo tercer lado, pudiendo predisponernos hacia una dinámica de coadyuvar esfuerzos hacia una canalización del conflicto, ya podemos estar colaborando con el conflicto. Incluso, como todo conflicto encierra una exclusión, conflicto familiar, conflicto organizacional, conflicto en las escuelas, conflicto donde sea, como todo conflicto encierra una exclusión, el hecho de generar ámbitos que predispongan a dar cauce a ese tipo de conflictividad ya es mucho. El tema es hacerlo bien, porque si no, lo que podemos estar haciendo es mayor potenciación de ese conflicto que lleve a lugares de violencia. A mí me pasó cuando era defensor del pueblo, fui justo en la época del que se vayan todos. Y donde juntabas a las partes era para motivar más conflicto todavía. Entonces, ¿qué tipo de rol tenías dentro de estos escenarios dialógicos que podías promover que no fueran ámbitos de potenciación de conflictos que derivaran en violencia? Porque cuidado, nosotros no estamos aquí para evitar conflictos, sino para evitar violencia. Esto, sobre todo para los alumnos. O sea, los que trabajamos en estos campos no venimos a evitar ningún tipo de conflicto. El conflicto es un motor de cambio. El conflicto es parte de la vida activa social. Si no hubiera conflictos viviríamos en la paz de los cementerios, con lo cual conflicto tiene que haber. No es ni bueno ni malo que haya, es un espacio de aprendizaje, tiene que haber conflicto. Si es que hay, nosotros no estamos para que no haya, estamos para evitar la violencia dentro de los conflictos, y trabajar bien no es potenciar ámbitos donde se pueda acrecentar la violencia, sino lograr equilibrar el poder, lograr hacer valer todas las voces, lograr hacer sentir a todos que tienen un lugar dentro de ese espacio dialógico y no generar espacios de diálogo donde juntamos a todos para que se peleen más. Y esto tiene que ser merituado con la suficiente evaluación de contenido que no hace a la instrumentalización con la cual nos enseñan mediación a los mediadores.